las 7:22 en Contacto Directo. Hoy nos acompaña la asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica, Silvia Con, para hablar sobre el desvío de fondos o pagos duplicados que se han detectado no en una, sino en varias instituciones. El Ministerio de Educación, del Medio Ambiente hace poco, el Ministerio de Salud, el IES, con el Sistema Integrado de Gestión Financiera, el ESIGEF. Asambleísta, buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Este sistema tiene ya varios años en el país, es un sistema de modernización, de administración financiera que se ha implementado también en otros países. En Ecuador fue apoyado incluso por el Banco Mundial y el gobierno de Guatemala, que tenía algo más de experiencia en esto, algo positivo. Pero el punto es que ya ha habido suficiente tiempo de sobra para probarlo, para evitar un mal manejo, y se están reportando casos de inconsistencias, desvíos y errores que ¿a qué responden? Buenos días. Buenos días, Stephanie. Mire, los atracos más grandes al Estado ecuatoriano se han presentado justamente en este gobierno. Y el problema es que siempre ha habido fraude, pero ahora tenemos un sistema de gestión financiera que permite que estos fraudes se realicen y no detecta los errores como debería ser. Se les ha avisado al Ministerio de Finanzas a través de comunicaciones. Denuncié las irregularidades que había en este sistema financiero, y lo único que ha hecho el ministro de Finanzas es ocultar la información que debería. Ya se hizo, se les comunicó, aquí está, a la viceministra de Finanzas, se les avisó con tiempo desde el año 2010 las irregularidades que había en el sistema de gestión financiera. Justamente esto empezó con unos duplicados que fueron errores que se presentó el programa en su implementación, pero resulta que después encontramos que estos errores permitían cometer delitos, fraudes, y se lo ha estado haciendo a través de algunos ministerios. Lo que nos preocupa realmente es por qué se oculta la información, a quién se está protegiendo realmente, por qué se está hablando de unos delincuentes de esferas bajas cuando realmente hay un encubrimiento por parte de las autoridades que corresponden, las autoridades más altas de cada ministerio. Este es un sistema que depende, que es vulnerable porque además depende de las personas, de quienes tienen la clave, pero ha habido trabajadores que incluso públicamente han dicho, sí, es que tenemos tanto trabajo, tuve tanto trabajo que tuve que pasarle la clave a alguien más. Entonces, ¿cómo se ha denunciado precisamente la falta de seguridades que podría tener este sistema? Mire, se le denunció a tiempo y se le denunció a través de un informe de la Contraloría en febrero del 2012, en donde indicaba cuáles eran las falencias de este programa, que no había una seguridad, que esta herramienta informática lo que permitía era que a través de los supuestos errores se cometieran fraudes. Estas denuncias ya se hicieron. Sin embargo, lo que han hecho es ocultar la verdadera información, no hacer un seguimiento, no hacer una investigación, no buscar a los verdaderos responsables de estos atracos que se están presentando a través de esta herramienta informática. Pero en otros casos, por ejemplo, han sido las mismas autoridades quienes han denunciado que se están dando estos casos. Puedo citar, por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente. Ahora, hay cosas positivas de este sistema, como el que concentre los recursos de una cuenta única para realizar los pagos a las distintas entidades públicas. No es que hay que cambiar todo el sistema, sino mejorarlo en relación a las seguridades, a la vulnerabilidad de este sistema, pero no se lo está haciendo. Controles. El problema es que no se lo está haciendo. Si hay un informe de auditoría, hay una persona que está sentenciada que demostró en la fiscalía cuál fue el proceso que él hacía desde su casa, desde un computador normal, en la misma declaraciones que él da, él demuestra que se podía hacer este tipo de atracos al Estado desde cualquier ordenador. Aquí están las fotos de cuál era el procedimiento que se realizaba. Lo demostró el señor Herrera, que ahora está sentenciado a 7 años. De hecho, lo hizo ante las autoridades y probó cómo pudo haber hecho en ese mismo momento un desvío. Luego Contraloría emite un informe en febrero del 2012 en el que indica cuáles eran las falencias, que incluso el Ministerio de Finanzas se le informó. Dice, las pistas de auditoría, lo que no permitió identificar eran las personas que realmente realizaban estas transacciones. Se asignaron claves de usuarios con funciones de operador, aprobador, a personas que no tienen la calidad de servidores públicos. Si es una herramienta informática, si es a través de la clave que se están haciendo ciertos atracos, realmente lo que tenemos que buscar es cuál es
la red de aquí de corrupción, cuáles son las personas que están involucradas, aquí cómplices y encubridores. A eso es que hay que llegar. No se ha hecho ninguna regulación de las observaciones que presentó la Contraloría para poder evitar que se sigan haciendo este tipo de transacciones fraudulentas. Se ha reconocido dónde están, de hecho, las fallas. ¿Cómo registran, por ejemplo, el no saber en todos los casos cómo registrar quién fue el que ingresó con cada clave desde una computadora? Sobre las medidas de seguridad que le utilizan, por ejemplo, los bancos, que hacen transacciones constantemente, pero están actualizando constantemente esas medidas de seguridad. Pero aquí, ¿qué tanto se ha podido ir corrigiendo desde que se denunció en adelante? Porque las instituciones han dicho que han tomado ciertas medidas correctivas, hay personas detenidas, pero el punto es que el sistema puede seguir siendo vulnerable mientras se maneje con personas que tienen la clave, que le pasan la clave a sus amigos o porque tienen mucho trabajo o porque no se puede identificar quién está detrás de una computadora cuando hace una transacción para hacer un pago. Mire, me ratifico en algo, no se está haciendo ninguna medida de control, no se están estableciendo las medidas respectivas para poder regular estos actos ilícitos que se cometen a través de este sistema de gestión financiera. En febrero del 2012, la Contraloría pasa el informe al Ministerio de Finanzas sobre las irregularidades que se habían presentado en el Ministerio de Salud, en donde incluso hasta 20 veces se le depositó a una persona, a un profesor, que trataba de hacer un anticipo, los anticipos eran hasta por más de lo que le permitía la escala salarial. El mismo ministro de Finanzas lo que ha dicho es que hay una conexión de este sistema de gestión financiera con el registro civil, con el Servicio de Rentas Internas, que no permite, que no acepta que una transacción o un anticipo a algún servidor público permita que se salga de la escala salarial. Hay que puntualizar que son varios casos. Por ejemplo, ustedes examinaron lo que ocurrió en el Ministerio de Educación. Contraloría también lo hizo, por ejemplo, cuando dicen que no tuvieron los mecanismos para identificar quiénes realmente hacían las transacciones. ¿Qué pasó con los profesores? Si se duplicaron los sueldos o estos anticipos y se reconoció que hubo una pérdida como de 15 millones de dólares, pero que se recuperó 14. Mire, no se ha recuperado nada de lo que dicen, porque los profesores, en este caso, cuando se les hicieron las transferencias, lo que ellos dicen es que ese dinero fue entregado a los colectores y rectores de los colegios, e indican incluso en toda la investigación que hay, en dónde se les entregó, exactamente cuáles fueron los lugares, bajo qué condiciones. No hay recuperación tal, se nos está mintiendo, se está mintiendo al país del verdadero trabajo que se debe realizar. Y es más, 5 meses después de lo que emite el informe de Contraloría, nos pasa en el Ministerio del Ambiente, en donde las personas que declaran indican, dice, se me dio la clave también para que realice los trabajos desde mi casa en el caso de pagos al exterior, porque eso se tiene que solicitar. Si es un sistema de gestión financiera que es seguro, no tiene por qué una persona manejar la clave de todos. Usted solicitó información, asambleísta, sobre los pagos efectuados de este sistema del ESIGEF. ¿A cuánto están ascendiendo, por ejemplo, porque le enviaron información por año incluso? Mire, en estos momentos, primero que tengo que decir que el Ministerio de Finanzas no nos dio la información como debería. Él nos trató como niños de escuela. Quería que la información que uno pida use las palabras exactas. Cuando yo pedí la información al Ministro de Finanzas, pedí sobre los errores que presentaba este sistema de gestión financiera, sobre los datos, las correcciones que se habían hecho en este sistema de gestión financiera. Sin embargo, lo que me contesta el Ministro de Finanzas es que se hablaba sobre los pagos duplicados y que los pagos duplicados fueron corregidos en el mismo año 2008 y que a partir del año 2009 hasta la fecha no se han vuelto a producir pagos duplicados dentro de la herramienta de ESIGEF, y que dice que el sistema está funcionando perfectamente. Si el sistema estuviera funcionando perfectamente, ¿por qué él no denuncia o no me informa sobre las 21.700 transacciones erradas, pagos en exceso que existe en 70 instituciones del Estado? Pero lo importante es saber qué montos se están manejando, porque estamos hablando de que año a año se ha ido aumentando los montos que se manejan para hacer las distintas transacciones. Mire,
esta es toda una información que siguen ocultando. Si nosotros sumamos todos los valores que están hasta ahora, son cerca de 30 millones. Pero lo que dice el ministro es que 30, 40 millones no significa nada en relación al presupuesto general del Estado. Es decir, estamos protegiendo un delito. Eso en cuanto cuál pudo haber sido el desvío, pero él sí le envía información sobre, por ejemplo, cuánto se está manejando en la cuenta anual. Por ejemplo, en el 2011 hablaba de 14.000 millones de dólares que se está manejando a través de este sistema. Es decir, son montos importantes, por eso es importante ver precisamente que no sea un sistema que puede ser vulnerado de esta manera, así la afectación sea 30, 40 millones de dólares, que no puede ser despreciable. Pero es que eso es exactamente, o sea, se está encubriendo a los verdaderos responsables, se está encubriendo a través de la información que oculta el ministro de Finanzas. Pero el ministro de Finanzas ya compareció. Todo lo que dice que eran 15 millones que se presentaron a través de pagos duplicados en el 2008 y nada más, pero no nos habla de los pagos en exceso que había. Nos dice que después del 2009 no pasó nada. Él cree que solo hablamos de pagos duplicados cuando hablamos de errores, que ciertos errores se pueden presentar en el sistema, pero también este sistema de gestión financiera lo único que ha permitido es que se hagan atracos, fraudes. Aquí lo grave es que hay casos que han sido detectados y que pueden haber muchos que no están siendo detectados, donde se podrían estar llevando a cabo este tipo de transacciones. Ahora, el ministro de Finanzas fue a comparecer ante la comisión, conversó con ustedes, se pidieron explicaciones. ¿Qué se dijo, por ejemplo, sobre cómo se van a recuperar los fondos públicos que se han desviado, más allá de los trabajos que ya se han venido haciendo, y qué explicaciones dio? Mire, él lo que sigue defendiendo es que el SIGEF es un sistema seguro, que no hay ninguna vulneración, que ha sido un mal manejo de claves. Y justamente él explicaba que era imposible que si un servidor público se pase de su escala salarial, se le pueda hacer una transferencia. Aquí tenemos los casos del Ministerio de Educación, por favor. Es lo más evidente que hay. Una persona que ganaba $400, que se le haga transferencias que sumen $158.000, es la más... Correcto, y esos son los casos donde se han detectado irregularidades. Que no son proveedores del Estado, de ninguna institución, resulta que aparecen con depósitos, como el caso del Ministerio del Ambiente. Eso es lo que ha pasado. Ahora, para cerrar, ¿qué proponen ustedes dentro del proceso que se está llevando a cabo, más allá de las investigaciones, sino para el sistema como tal, y que se siga implementando este sistema? Mire, hay ciertos procesos que deberían incluirse dentro de este sistema de clave, que nos dé más seguridad, más control, y que evite que se sigan cometiendo estos atracos al Estado. Uno de los sistemas es justamente el check and balance, que debe realizar toda institución. Si se hace transacciones diarias, si se realizan transferencias diarias, lo mínimo que debe haber es un control, una supervisión de que estas transferencias que se hicieron se les haga correctamente en valores y destinado a la persona que debe ser, que realmente sean proveedores o servidores públicos. Primero, el conocimiento de clave, las políticas que se deben manejar para el uso de las claves a través de las personas que están autorizadas. Un calificador de seguridad de estas claves. Mire, se ha invertido tanto en este sistema de gestión financiera que lo único que nos ha dado es inseguridad. Si tuvimos un regalo del gobierno de Guatemala, como se dice, o sea, ¿por qué ellos lo daban? Porque ellos lo estaban dejando, nos estaban entregando un sistema de gestión financiera que lo único que iba a hacer es a nosotros provocarnos que sea una herramienta fácil y fraudulenta. Los cambios que propone la asambleísta de oposición del Partido Sociedad Patriótica, Silvia Con, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Son las 7:35, tenemos que hacer una pausa con ustedes. Y al volver, Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, está ya con nosotros. Vamos a examinar el proyecto de ley de defensa de los derechos laborales enviado como urgente por el Ejecutivo, por el presidente Correa a la Asamblea. Lo revisamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. El verdadero heroísmo está en transformar los deseos en realidades y las ideas en hechos. Lo dijo Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, político y escritor español.